¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio entonces a nuestra unidad número 2, que sería o corresponde mejor al asunto de animación o lo correspondiente a motion graphics, para lo cual nos vamos entonces a soportar en la herramienta After Effects. En este caso tengo la versión CC 2017 para que entonces pues estén ahí como coordinados con respecto al software que estamos manejando. Sin embargo, pues habrán cosas que para quien maneje la versión anterior, CC pues 2016 o hasta 2015, pues puede haber cosas similares. Listo, de ahí para atrás pues sí no recomiendo que manejen el asunto porque algunas cosas pueden haber cambiado drásticamente. Listo, iniciamos entonces hablando sobre este asunto un poquitico. Primero que vamos a tener un recorrido como por la plataforma, pues para que sepan de qué van los paneles, aunque al venir de trabajar en Premiere seguramente algunas cosas van a ser muy parecidas y pues nos van a ayudar bastante como a hacer analogías ahí. Entonces, más allá de que de la revisión del software hay que entrar diciendo algunas cosas, y es que este tipo de programas tienen unas particularidades, y es que pues son muy, primero muy potentes a nivel visual, es decir, los desarrollos o alcances que se pueden hacer son bien interesantes, y más allá de eso que también son exigentes en que pues al ser tan completo en muchas ramas de construcción, pues hay que tener también como muchas maneras de entrarle al asunto. Entonces no es para tenerle miedo ni nada por el estilo, todo lo contrario, es verle entonces que hay gran posibilidad de desarrollo allí, pues que el programa, como les digo, responde en varias líneas. Listo, para iniciar vamos a movernos entonces como con algunas cosas muy básicas para que ustedes se den cuenta, más allá de efectos o cosas por ahora, pues más o menos es como hay unos elementos transversales, que es el tema de los keyframes y los fotogramas claves, y pues que eso entonces empiece a funcionar para que lo que venga más adelante pues se haga más fácil. Listo, vamos a iniciar entonces perdón, con que este es el primer panel a trabajar, que se llama el panel proyecto, en el cual vamos a disponer, como es habitual, todo el material para poder iniciar nuestro trabajo. ¿De qué difiere de pronto de Premiere en algún caso? Que aquí vamos nosotros a traer material más que todo de carácter vectorial o de trabajo de capas de Photoshop, pues porque si uno quiere entrar en un terreno de animación, pues lo que hace normalmente es diseñar todos esos elementos en cualquiera de estos softwares, y luego lo que hace es, al traerlos despiezados, es decir, cada uno como un elemento independiente, pues traerlos aquí en un entorno, perdón, traerlos acá y generar un entorno de animación donde cada uno entonces pues pueda hacer como algunas cosas específicamente. ¿Listo? Vamos entonces a traer, igual tenemos los comandos que en Premiere, vamos a decir que con control I o comando I podemos abrir la ventana de importación, o bien sea por archivo importar, y vamos a jalar entonces los materiales con los cuales iniciamos a trabajar. Los tipos de archivo que nos va a recibir van a ser entonces como en las mismas tres líneas que podríamos tener en una edición de video. Material entonces propiamente audiovisual, lo que serían archivos .mov, mp4, .avi, bueno, cualquier otro más. Archivos de audio también podríamos tener mp3, AAC, WAV, bueno, esos también son habituales que los reciba. Y muy importantes los que les comentaba, los de imagen fija, pues porque al ser un terreno de animación, pues necesitamos diseñar o crear eso en otro software. Que vamos a tener entonces archivos .ai de Illustrator, vamos a tener archivos .psds, JPGs, importantísimos PNGs también, pues para traer cosas con transparencia. Todo eso va a ser entonces susceptible de jalar a este recurso. Vamos a traer en este caso dos con los que vamos a hacer entonces algunos ejemplos, que es justamente un material .psd que viene de Photoshop y un material que viene de Illustrator que es .ai. Vamos entonces a iniciar importando, porque aquí hay entonces algunas cosas que hay que tener en cuenta. Cuando yo le doy a abrir el programa, siempre me va a preguntar cómo me interesa subir ese material o cómo es que lo vamos a empezar a trabajar. Tenemos dos posibilidades: material de archivo y composición. Hay que tener cuidado con esto porque dependiendo de lo que yo quiera hacer, pues debo tomar una decisión o la otra. Si yo digo que necesito todo como material de archivo, ¿qué es lo que va a pasar? Todas las capas que yo traiga van a convertirse a un solo recurso y voy a tener un bloque de los elementos, pues convirtiéndolo todo en una sola capa. Listo, voy a darle a aceptar, y fíjense entonces lo que ha sucedido. Este es un logo con el que vamos a hacer pues como un intro, un cabezote, que tenemos que todos los recursos están unidos, y si yo quisiese mover uno de forma independiente pues no sería tan chévere porque tomé esa decisión. De hecho creo que no me sirve en lo absoluto. Voy a descartarlo, control Z hasta que desaparezca, voy de nuevo a importarlo y vamos entonces a señalar
que lo importante será ubicar que necesito yo subir ese material como una composición. Cuando yo le digo que genere una composición, la virtud que voy a tener es que todas las capas que yo haya tenido en el Illustrator o en el Photoshop se me van a respetar y voy a poder manejar cada recurso como un elemento independiente. Voy a darle a aceptar en este caso y fíjense lo que sucede, ya no me sube un recurso que tenga aquí el icono de Illustrator, sino de hecho tiene este iconito que es el de composición, ya ahorita hablamos de qué va eso, el cual yo lo puedo abrir y lo que voy a tener es que ese elemento que antes era un bloque, pues ahora está dado a que se maneje de forma independiente, ¿no? Ese huesito, ¿cierto? Puedo ir ocultando algunos, pues eso será la virtud de lo que vamos a tener ahorita, poder construir una animación con cada uno de estos elementos, pues que venga separado, ¿listo? Entonces, espero si alguien tiene dudas que me diga, hey, no sabría cómo hacer esto, espero no, en Illustrator o Photoshop, cómo sacar todo a capas para manejarlo, pues nada, me lo hacen saber allí por una pregunta, pero creo que es algo muy básico. Aquí tenemos entonces todos los elementos y hay una cosa muy interesante de decirle que asuma esta lógica de composición o que jale el material así. ¿Por qué? Porque imagínense si yo tuviese cada uno de estos elementos como PNG, pues primero me tocaría subirlos cada uno de forma independiente y segundo me tocaría venir a construir aquí la forma como quiero que yo se dé de forma definitiva. Aquí con un solo clic yo cuando abrí esto lo único que tengo es la posibilidad de que todos los elementos vengan tal cual como la mesa original que yo haya trabajado en Illustrator. Eso está bastante bien porque me gana de pronto en, hey, no tengo que pensar aquí una retícula, una composición, sino ya eso lo defino desde el otro software. ¿Listo? Vamos entonces a ver que tenemos como dos, aparte del panel proyecto que es como donde les contaba se organiza el material y bueno, se puede llevar en carpetas, borrar, en fin. Tenemos otros bloques donde vamos a tener que irnos involucrando, que es la mesa de trabajo como tal. Aquí es entonces donde sucede toda la acción, es el lugar donde yo empiezo a construir, es susceptible de pensarse en las mismas lógicas de lo que estábamos, o mejor, de lo que se hablaba en Premiere, y es que, pues venga, vamos a trabajar material audiovisual, cuál va a ser su resolución, es Full HD, todo eso tiene que estar muy pendiente ahí, pues porque seguimos hablando del mismo terreno, ¿no? Tenemos acá abajo la línea de tiempo, la cual funciona de una manera muy particular, y es que no sé si recuerdan en Premiere que habían tracks, video uno audio uno, ¿cierto? En este caso no hay tales tracks, lo que se tiene es más bien una distribución de capas, como lo que sucedería en Photoshop, donde cada uno de los elementos se va a manejar de forma independiente. ¿Qué significa este renglón que en este momento se llama capa 5? Pues sería todo lo que le correspondería a este perrito y todas las acciones o todas las animaciones deberían quedar consignadas pues en las, aquí si desplegásemos, ya vamos a ver más adelante, en todos los elementos de capa van a manejarse de un elemento independiente. Entonces es como la gran virtud del programa, que uno pueda tener cosas muy complejas a nivel visual, pero que cada una pueda manejarlos pues dependiendo de hacer ciertas cosas y eso le ganarán riqueza a que quede algo mucho más chévere. Bien, por otro lado tenemos aquí ya como otros paneles que pueden ser muy cambiantes, panel carácter, bibliotecas, alinear, bueno, creo que son bastante similares a los de otros software de la Master Collection, entonces ahí iremos viéndolos a medida que vayan haciéndose necesarios. ¿Listo? Empecemos a trabajar un poquitico como los movimientos más básicos que tiene el programa y es generar algunas animaciones muy sencillas pero que no por ser sencillas deben ser como descartables sino todo lo contrario pues porque creo que todo el tiempo uno debe remitirse a ellas pues para hacer que su mesa de trabajo cobre vida, ¿no? Entonces vamos a decir que queremos hacer una animación de logo, pensemos que este fuese no sé el intro de un programa o me interesa presentar esta marca y todos los elementos y vamos entonces a darle comportamientos pues para que cada uno de ellos tenga ciertas acciones. Vamos a hablar que aquí se requiere de nuevo, no sé si ojalá lo hayan visto primero y si no lo recuerden, del concepto de keyframes o fotogramas claves porque creo que este programa After Effects en un 85% todo su desarrollo tiene que pasar por esa lógica de trabajo y es decirle hay un comportamiento que en el tiempo debe cambiar y eso es lo que me va a generar animaciones. Cuando me refiero a comportamientos los hay de varias índoles, color, que cambie la posición, que un elemento gire, que otro haga, bueno, no sé qué otras acciones se me ocurran, siempre se debe acudir a los dichosos keyframes. ¿Listo? Entonces esperemos que quede claro en la medida que los empiecen a ver en funcionamiento y pues obviamente si llegase algo a quedar allí como en duda, háganmelo saber. Siempre soy muy enfático en eso porque
pues de eso se trata la posibilidad de una clase virtual, que pues no solamente ustedes vean el contenido, sino pues yo les pueda retroalimentar en algún caso. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces revisando hoy cinco elementos de animación básicos, muy sencillos de asumir, que son los siguientes. Escala, primero, ¿cierto? Como su nombre lo indica, qué tan grande, qué tan pequeño estoy sobre la mesa de trabajo, obvio en lógica de animación. Posición, pues porque todo el tiempo me interesa que se estén moviendo cosas dentro del asunto. Esa será la segunda. Rotación, importantísima para generar entonces giros o entradas mucho más interesantes. Transparencia, T, será la cuarta, ¿cierto? Y por último tendremos algo que se llama punto de anclaje o pivote, que será más que un modificador, se entiende, es como un regulador o un controlador de dónde quiero que sucedan las acciones. ¿Listo? Entonces, atención con ello. Vamos a iniciar primero acá con algunas cosas y es, venga, para organizar esto, porque muchas veces no es muy elocuente capa 1, capa 2, capa 3, yo puedo renombrar mis capas dependiendo, pues, que sea más fácil entenderlo. Entonces esta capa 6, si yo presiono la tecla Enter, me da la posibilidad de que yo pueda tipear y digo, hey, esto se llama hueso. Y así con cada una de ellas podría yo ir generándoles un reconocimiento desde aquí mismo, pues para que sea mucho más fácil. Bien, entonces esto vamos a decir que se llama rótulo. No es necesario y obligatorio, pero yo lo recomiendo sobre todo cuando hay, no sé, más de 20 cosas, pues para intentar que a primera vista uno ya sepa a qué está hablando. Este es el gato. Ahí vamos. Este es el perro. Aquí que tenemos. Este es el pastelito. Listo. Y por último tenemos el círculo. Bien. Y esto será el fondo. Fondo gris. Listo, con eso preparado ya podemos decir que, por ejemplo, si no me interesa mover o dejar el fondo, bla, pues generamos un bloqueo. Esto es muy parecido a lo que hay en Photoshop, así que creo que no me voy a detener allí. Y lo que vamos a hacer es entonces a plantear o encadenar que cada uno de esos recursos que ya hemos nombrado pues tengan una aparición en pantalla por alguna de esas dinámicas de animación que hace un momento nombramos. Vamos a decir que vamos a empezar de la capa que está más abajo hacia arriba, pues para que no se entorpezcan y las animaciones se puedan ver chéveres, y es esta de acá que sería el círculo. Bien, entonces con este ojo deshabilitamos y tenemos este elemento. Vamos a decir que todas las capas o esto que vamos a empezar a hacer puede ser viable para una foto, para un texto, es indiferente el tipo de recurso, ¿no? Entonces no quiere decir que siempre deban venir o provenir de Illustrator para que funcionen, no, es simplemente que en este caso yo lo estoy utilizando a manera de ejemplo para que se vea pues, como una composición coherente, pero ya van a ver lo que para cualquier recurso va a servir. ¿Listo? Entonces vamos a decir que para ingresar a ese panel yo podría desplegar aquí en las flechitas hasta llegar acá donde dice transformar, y si sigo desplegando encuentro todo esto lo que estábamos hablando: opacidad, rotación, escala, posición, en fin. O puedo presionar las teclas como los shortcuts o los atajos para llegar a ese modificador como tal. Entonces si presiono la tecla S de sala o saco o escala o scale en inglés mejor, pues vamos a ver que habilitamos o deshabilitamos solo ese parámetro, y con eso pues no se hace tan difícil a veces el asunto. ¿Qué pasa cuando yo despliego todo? Pues que se me va haciendo muy grande el panel de la línea de tiempo, y pues si hay varios elementos no es tan fácil su lectura. ¿Qué tenemos entonces? Que en este caso la escala, si se dan cuenta, está expresado con este valor numérico, el cual me habla de pues qué tan grande o qué tan pequeño es el recurso en determinado caso. Y por este lado, ¿qué tenemos? Pues una ubicación en el tiempo, porque este lugar está expresado entonces en segundos, esta mesa de trabajo, ¿cierto? Ahorita les muestro por dónde verificar qué tanto quiero que dure y demás. ¿Listo? Entonces vamos a decir que para empezar a generar animaciones en esta línea de la escala, pues tenemos que remitirnos a este icono que ya bien ustedes lo han visto aparecer en otro software, en el mismo Premiere, en Audition seguramente también, y con el cual vamos nosotros a decirle que el parámetro pues entra en un terreno de animación. ¿Qué sucede en este caso? Si yo aquí marco cualquier valor y doy play, pues ese valor de 75 siempre va a estar presente y no va a haber cambios. Cuando necesito yo que empiece a registrarse los cambios, es que yo debo entonces hacer uso del cronómetro. ¿Qué va a pasar? Entonces yo le voy a decir, presiono la escala y él me registra en este primer keyframe pues qué valor quiero que tenga, y puedo ir a otro lugar del tiempo y le digo, quiero que aquí entonces tengas este valor, ¿cierto? Por poner un ejemplo, y aquí otro. ¿Qué va a suceder entonces? Que
al tener ya este elemento activo, el registro de keyframes activado, cualquier modificación que yo haga en el valor pues va a convertirse en un elemento susceptible de lectura y ya entonces el programa como tal va a empezar a animar. ¿Qué tengo acá? Que en un primer keyframe estoy al 75%, luego crece por acá y luego se hace más pequeñito. En este caso pues no es un movimiento muy certero porque era solo para el ejemplo, pero ya podemos ver que se da la posibilidad de que haya movimiento con muy pocos clics. Listo, voy a borrar cómo se descartan, perdón, todos los keyframes, simplemente presionando de nuevo en el cronómetro, ya todos se van. Y lo que vamos a hacer entonces es ya como empezar a plantear algo más serio. ¿Listo? En este caso, ¿qué quiero hacer o qué acción concreta vamos a darle a este círculo? Quiero que entre por un rebote de escala, es decir, parta desde la no presencia, se vea grande y luego con fuerza caiga y ya quede en su escala definitiva. Entonces, activo el conmutador, ¿cierto? Él me registra 68, pero no es el valor que a mí me interesa. Yo le voy a poner 0% a la escala, pues para que no esté allí, ¿cierto? Y le voy a decir que a eso del segundo 1, o mejor un tanto antes, ella debe haber crecido, vamos a decirle que tanto, tal vez por acá, para luego decirle que decrezca, como darle ese efecto de rebote y quede tal vez hasta este elemento. Bien, vamos a revisar entonces para ver una cosa más adelante. Doy play, ¿qué tengo? Listo, ¿cierto? Ya esas tres keyframes me han marcado la acción donde él viene, crece y rápidamente vuelve a quedar como en una escala definitiva. ¿Qué pasa? After Effects es un programa muy amigable con el terreno de la animación y todo el tiempo está interesado en que nuestras animaciones queden chéveres. Entonces, hay algunas opciones que se dan y es las aceleraciones en esos keyframes, en esos movimientos que estamos creando, que se los traduzco, se los actúo acá. Yo puedo tener un movimiento que sea constante, ¿cierto? Que sea como robótico y que todo el tiempo mantenga la misma aceleración, o porque en determinado caso se acelere o se desacelere, pues dándole un poquitico más de naturalidad. Entonces, yo puedo jugar a que esos keyframes no se comporten como lo están haciendo, que es como de esta forma como robótica, sino que tengan algo de suavidad y caiga entonces como de una manera más orgánica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se puede de la siguiente forma. Yo puedo generar áreas de selección, si hago clic sostenido y vengo y me muevo acá, ¿cierto? Puedo seleccionar esto y atención entonces dando clic derecho hay esto que dice asistente de fotogramas claves y él me dice quiere que estos recursos tengan aceleración, una curva como de desaceleración y aceleración o que se desaceleren, es un poco confuso los términos, pero se van a dar cuenta que es visiblemente si es muy claro. Les vamos a decirle que se desaceleren y aceleren suavemente. Cuando yo le doy eso, lo primero es que esa forma de rombo ha desaparecido y ahora han tomado como estas formitas de reloj de arena. Y si yo vengo a revisar esa acción, ¿qué voy a tener? Vamos a verlo primero así, luego que se haga el render. A ver, ahí ya está. Doy play. Sí, ya se vio como con otra intención el asunto. Esto en que estamos haciendo hay una mejor forma de verlo y es traducido a algo que se llama el editor de gráficos. ¿Sí? Para algunas personas esto puede ser como muy confuso. A mí lo que me interesa es que ustedes vean la potencialidad de trabajar esto como pues que quede interesante y no se vea como tan distante ya cuando uno lo ve en pantalla. ¿Listo? El asunto del editor de gráficos es un botoncito que vamos a tener por el lado de acá, con el cual nosotros vamos a poder verificar qué tanto se acelera o desacelera la animación que estamos generando. Entonces, atención a este momento, yo le voy a dar clic acá y él se me pasa como a este modo de plano cartesiano. Y si yo voy a dar control Z a cuando eran botones o mejor keyframes de rombo, fíjense cómo está el gráfico comportándose. Unas líneas muy, como unos ángulos muy marcados, mientras ahorita teníamos como unas ondulaciones. Entonces, ¿qué es lo que en realidad estamos haciendo cuando queremos suavizar o darle a la animación, pues que se vea mucho más chévere? Lo que estamos evitando es que estas líneas pues presenten esos ángulos y por el contrario nosotros tengamos pues como parábolas dibujadas entre cada uno de los keyframes para que se vea de una forma más natural. Entonces, el método que les mostré ahorita, perdón, vuelvo acá, dando clic derecho y
llegando a este menú que dice asistente de fotogramas claves, asumiendo por acá, o podría hacerse entonces desde un modo manual mucho más, pues como más comprometido. Si vengo acá y no hago uso de ese elemento, lo que puedo hacer es lo siguiente: seleccionar cada uno de esos punticos, y no sé si de pronto, sobre todo a los diseñadores gráficos, estos botoncitos les recuerden lo que sucede en Illustrator con la pluma, y es decir, venga, estos vértices no me interesa que estén tan marcados, sino que tengan una intención más curva, y puedo hacer entonces lo propio con cada uno de esos keyframes. Cuando uno hace eso, fíjense entonces, aparecen estos elementos con los cuales puede uno venir, ¿cierto? Y darle estas intenciones a sus curvas, y van a ver que los resultados son súper interesantes. Con respecto al movimiento, ¿no? Y es que siempre es problemático pues que se vea natural y se vea chévere, a veces no es tan fácil. Vamos a darnos cuenta que con esa intención, miren, quedó como con un respirito allí. Vamos a volver a darle play, ¿cierto? Queda entonces con otra intención el movimiento, porque me he comprometido a revisar su escala, y fíjense que estas curvas, interpretando el movimiento, pues es lo que me da la posibilidad de que se llegue a ese resultado. Vamos a moverlo, vamos a darle otra intención, vamos a poner esto, no sé, cómo así, a ver qué tal se ve. Fíjense, va a tener por supuesto otra aceleración u otra intención. Ahí estuvo, ese rebote creo que quedó bastante bien. Ahí está. Bien, entonces ese es un paso adelante en el trabajo de keyframes, o en lo que es ya el terreno de la animación. Entonces espero lo puedan empezar a incorporar, pues porque como se dan cuenta, sí le da mayor naturalidad a los movimientos. No se preocupen si no ha quedado claro con este primero, lo vamos a seguir incorporando entonces de aquí en adelante. ¿Listo? Tenemos que este círculo ya tiene entonces una primera animación, y es la virtud entonces del programa, ¿no? Ya tengo una capa en acción, lo que debo hacer es acompañarlo de la que le sigue, y así ir involucrando de forma independiente cada uno de los recursos que tenemos. Vamos a decir ahora que vamos a poner, no sé, tal vez este pastel. Sí, me parece. Puede ser. Vamos a hacer entonces que este pastel llegue y acompañe el movimiento después. Ah, no, mejor. El pastel no, este huesito. Este huesito lo vamos a hacer porque pues para que se logre leer mejor. Vamos a darle un movimiento a este huesito de la siguiente forma, y es que por posición él venga, entre aquí, y igual que ahorita haga como un rebote y se quede entonces ahí ya dispuesto. Bien, vamos a decir que necesitamos que sea sincronizado en el tiempo con respecto al círculo, entonces nos posamos donde esto ya vaya acabando, ¿cierto? Por acá, y decimos que necesitamos animar la posición de ese elemento. Presionamos la tecla P, ¿verdad? Ahí está. Activa el conmutador de posición, activamos el cronómetro, ¿cierto? Se nos genera el primer keyframe, y vamos a decir que en ese momento esta capa ha de estar por aquí fuera de la mesa de trabajo. Nos vamos adelante y le decimos que justo cuando vaya acabando el rebote, ese recurso ha de entrar hasta por acá. ¿Listo? ¿Qué tenemos entonces? La primera acción de posición para el huesito, ahí ya está entrando, ¿cierto? Donde el primer keyframe es el lugar de inicio, y este segundo pues el lugar donde finaliza. Queríamos plantear que hubiese como una intención ahí de rebote, ¿cierto? Que quedase como ondulando. Vamos a intentar hacerla, y vamos a decir entonces que este huesito ha de bajar por aquí, tal vez, y muy cercano allí en el tiempo, un poco más arriba, y por acá abajo y arriba. Hasta ahora se va a ver raro ahí porque pues está todavía con estos keyframes rectangulares, es decir que los movimientos no están aún suavizados. Vamos a verlo. Ahí se vio como cojo el asunto. Vamos a pasar entonces de nuevo al terreno del editor de gráficos para hacer que se vea mucho más chévere la caída, ¿cierto? Seleccionamos los keyframes implicados, decimos que vamos al editor de gráficos, y aquí es donde entonces tenemos que hay todas esas, vamos a hacer aquí como un zoom. Si se dan cuenta, los pasos entre cada uno de los keyframes pues son supremamente bruscos, ¿sí? No tienen como una cadencia interesante. ¿Qué vamos a decirle entonces? Que necesitamos que estos elementos, primero, al ser la posición un elemento que se mueve en dos ejes,
eje X y eje Y, podemos decirle, venga, sepárense, pues para manejarlos cada uno de forma independiente sería lo más viable. Y aquí, si se dan cuenta, sí ya es mucho más gráfico y como más fácil de entender. Me dice, vea, la posición en el eje X está dado por el color rosado, si se dan cuenta casi no hay movimiento, y lo que sería el eje Y, es decir, ese movimiento de arriba a abajo, pues sí está expresado con esto. Entonces vamos a intentar suavizarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues a decirle que esto debe tener unas intenciones de unas cadencias así, mucho más marcadas, ¿verdad? Vamos a hacer un zoom ahí importante para poder ver esos punticos con más detenimiento. Y lo que vamos a hacer es intentar generar una curva más fluida para ese recurso. Se puede apreciar entonces cómo es un poco la intención que se tiene de la curva con respecto al movimiento, ¿sí? Es en realidad un plano cartesiano, puede sonar un término de matemáticas, pero que se tiene por este lado la posición, su valor, ¿cierto? Y por otro lado el tiempo. Entonces él me dice, mire, esto aquí yo empiezo a moverme, hasta aquí es este punto, como este keyframe, luego de ese momento a otro bajo y paulatinamente pues voy perdiendo fuerza hasta pues que ya termina por acá el asunto. Entonces fíjense que esa ondulación pues es el que me habla de ese tipo de comportamiento para ese caso. Digamos que por ahí va bien. Seguimos adelante entonces con otro tipo de animaciones que hay que decir entonces. No se puede uno pensar que una capa solamente tendría posibilidad de que fuese una línea de comando la que estuviese en acción. Por ejemplo, en este caso, para el círculo, la escala, para el huesito, la posición, sino que se pueden empezar a entremezclar. Puede ser que tenga hasta cierto momento la posición, pero luego empiece la rotación. Muchos son entonces los recursos que empiezan a integrarse y van potencializando el trabajo. Vamos a verlo entonces con el tercer recurso. Por aquí tenemos el pastelito, con él vamos a generar entonces una doble animación, porque vamos a decir que mientras este círculo va creciendo y este huesito va entrando, este elemento tiene que hacer entonces la siguiente acción. Debe primero ir creciendo, ¿cierto? Que por escala también tenga como alguna intención, pero a medida que va haciendo escala también queremos que vaya girando. ¿Listo? Entonces les recuerdo que el trabajar por shortcuts o atajos de teclado va a estar muy bien. Escala para modificar el asunto, o rotación, pues obviamente me cambiará o me habilitará ese elemento. Presionamos la tecla S y vamos entonces a decirle que en este caso por aquí, no sé, justo cuando vaya bajando de tamaño el círculo, la escala de ese recurso debe empezar a funcionar y vamos a decir que parta desde 0%, es decir, no esté presente. Y vamos a ver que tal vez por aquí, justo cuando vaya subiendo el gatico, el huesito, le decimos que ese recurso debe hacerse tal vez así de grande y vamos a generarle también una onda de rebote para que entonces caiga y quede ya en esta posición. ¿Listo? Componemos para que quede bien involucrado al círculo. Vamos a ver si se ve bien. Fíjense entonces cómo los tres recursos vienen ahí casi que sincronizados a entrar. Va perfecto. Lo que podríamos hacer entonces, ¿qué es? De nuevo, suavizar los movimientos. Recuerden, yo soy muy enfático en eso. Selecciono los keyframes, clic derecho y le digo que estos, no sé, entren por aceleración. Se dan cuenta, tienen ahí como otro rotulito. Y vamos entonces a darnos cuenta que ahí tiene el movimiento. Decíamos que en este caso íbamos a involucrar doble movimiento porque me interesa que este elemento vaya creciendo, pero a la vez vaya haciendo rotación. Entonces vamos a decirle que esa capa pastel, presionamos la tecla R y vamos a generar entonces también alguna acción. Nos vamos al lugar inicial, presionamos el conmutador de rotación, se nos consigna allí el primer elemento, primer keyframe, y vamos a decirle entonces que este elemento debe girar. ¿Cómo está expresado entonces estos números con respecto a la rotación? Primero tengo grados, qué tantos grados quiero que dé vueltas. Una vez completado 360 grados, aquí empieza el contador a decirme 1x, 2x, es decir, una vuelta, dos vueltas y así sucesivamente. Si yo quiero decirle que gire, no sé, hasta acá, este es el lugar de finalización, pues termino con el pastelillo por ahí y le digo que haya dado 4 vueltas hasta que llegue a esa posición, ¿cierto? Entonces él me va a decir, bien, yo voy a girar todo este tiempo 4 vueltas hasta que finalice en el lugar pues que se me ha indicado. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí tenemos una doble animación dado por la escala y la rotación. Hay un shortcut importantísimo en este programa que además no sabría ni siquiera por dónde más llegar a él, y es la tecla U.
Cuando uno presiona la tecla U, se le pueden ver qué keyframes tienen activos determinada capa. Entonces, atención en este caso, el pastel que tiene ese doble comportamiento de la escala y la rotación, si yo presiono la tecla U, pues se me muestra entonces que tanto en este recurso como en este hay algunos comportamientos dados. ¿Para qué me sirve eso? Si en algún caso quisiese sincronizarlos, ¿no? Darle que estén muy marcados, que el inicio de un elemento versus el otro estén. Es decir, podría yo hacer que estén muy dados a organizar mis keyframes en determinado caso. ¿Listo? Importantísimo acá, una cosa que se utiliza mucho en como en esa misma ruta de intentar darle naturalidad a los movimientos. ¿Qué pasa cuando un elemento se acelera o se desacelera en animación? Normalmente puede generar un desenfoque, puede generar que no se vea como tan material el movimiento, pues cuando se está acelerando deja como una barrida, una estela. Entonces, el programa me ayuda a intentar generar esa sensación con algo que se entiende como el desenfoque de movimiento. Entonces, de aquí hay muchos botones, yo sé que puede parecer que ahorita hay como muchas cosas sobre el asunto, pero se van a dar cuenta que pues ahí poquito a poquito se van incorporando. Aparece este recurso que es como una bolita que va dejando una estela, que es este mismo que se repliega por acá. Entonces yo puedo decirle, venga, me interesa que una capa tenga desenfoque de movimiento, para lo cual puedo activarle ese comportamiento y atención, entonces este panel es un elemento cambiante por si alguien de pronto no lo encuentra. Puedo decirle, hombre, asumamos por acá que quiero que esta capa que dice pastel tenga ese recurso y lo que voy a hacer entonces es decirle que una vez ya tenga alguna capa activada, pues decirle a la composición en general, es decir, a toda esta mesa de trabajo que haga uso de ese recurso. Si yo no tengo habilitado este, por más que este esté encendido, pues no va a pasar nada. ¿Qué va a suceder entonces? Atención a este recursito, al pastelillo, me va a acercar y le voy a decir que necesitamos activar el desenfoque de movimiento, ¿sí? Cuando yo le doy eso, fíjense entonces cómo esa rotación va generando como ese barrido circular, pues dándole mucha mayor naturalidad al movimiento. Bien, entonces ahí está, como se vería, vamos a ver, está un poquitín colgado, sacrifiquemos algo de resolución. Ahí está, fíjense entonces cómo se vería desenfocado. Aquí vamos con pura mitad del movimiento, con o sin el efecto. Creo que es bastante interesante entonces activárselo. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos hacia ir hacia atrás y vamos a hacer el render de la mesa para ver cómo va quedando todo integrado. Ahí se demora un tanto, creo que va bastante bien. Volvámoslo a mirar, fíjense, circulito y llegó el pastelillo con ese giro ahí como a lo Batman, Batman retro. Ahí está bien, ¿cierto? Entonces, fíjense que puede ganar en naturalidad a los movimientos y en la animación el involucrar este recurso. Yo podría ponérselo a otros elementos, no sé, por ejemplo, a lo amarillo, al círculo amarillo que viene atrás, decirle, venga, me interesa que también tenga desenfoque, me interesa ponérselo al huesito también, ¿cierto? Entonces, ahí va subiendo el huesito con desenfoque o sin desenfoque. Ya es una decisión de cada uno si lo involucra o no. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí poquito a poquito que hemos visto escala, porque pues el círculo está creciendo, posición, está moviéndose el huesito, rotación, está entrando entonces el pastel. Ahí poco a poco entonces hemos ido involucrando cada uno de los recursos y fíjense que con muy poco ya estamos en un terreno de animar. Así como lo estoy haciendo en este caso para este recurso, pues podría ser para cualquier otro, vuelvo y lo repito. ¿Listo? Seguimos con otra cosa, el perrito y tenemos el gato. Vamos a darles a ellos una animación que tal vez no es no es la más interesante, pero pues es simplemente para efectos de la explicación y es que él tal vez salga de por acá y por opacidad entre a la mesa de trabajo, ¿no? Entonces vamos a decir sincronizado siempre en el tiempo, es decir, cuando sea justa su entrada, aquí le decimos que ese perrito va a tener el siguiente comportamiento. Una animación de posición porque queremos que pareciese que emergiera de detrás del hueso y además una animación de opacidad pues para que entre a presencia y esté dispuesto allí. Para la opacidad vamos a presionar la tecla T. ¿Listo? Ahí apareció. Activamos keyframe, recordemos la tecla U de nuevo, ¿cierto? Para poder ver los keyframes activos de esa capa y ahí tenemos pues los dos que acabamos de activar. Vamos a decir entonces que esos dos keyframes, perdón, los podemos seleccionar, con ellos se pueden trastear, yo los puedo correr hacia un lado o hacia otro y vamos a decir entonces que ese perrito inicia ahí su elemento y luego aparece como por acá.
No sé si tal vez ahí, no, esperemos a que acabe el movimiento del hueso. Perdón, borremos ese keyframe, no me gusta. Y le vamos a decir que él debe salir por aquí. Hasta ahí. Y vamos a decir que su opacidad está en 100%, es decir, que ahí debe tener presencia. Generamos keyframe, no les había dicho, aquí con estas flechitas uno se puede o mover entre los keyframes o generar uno nuevo si fuese necesario. Vamos a ir y vamos a decirle que en este primero él debe tener 0% de opacidad, es decir, no esté, y ahí complementaríamos entonces la animación. ¿Por qué? Interpretemos, la opacidad va de 0 a 100 y a medida que va haciendo la opacidad también va haciendo ese movimiento que va apareciendo entonces ese pequeño desplazamiento de derecha a izquierda. Vamos a decir que esto esté como más involucrado acá como con mientras va llegando el pastel y demás. Ahí está. ¿Listo? Vamos a decir ahora que el gatico va a terminar de entrar y le vamos a decir que él, no sé, salga de otro lugar, aparezca por detrás del pastelito, haga esta posibilidad. Aquí con ello puedo entonces explicar otra cosa. Creo que se irán dando cuenta algunos, pero para tal vez otros no sea muy evidente. El asunto de la organización de las capas da igual que lo que sucede en Photoshop. Lo que está más arriba es lo que se ve y pues evidentemente va ocultando o solapando algunas capas. Si yo quisiese, por ejemplo, que ese gato saliera de por detrás del pastelillo, pues tendría que ubicarlo pues para que se dé tal acción, ¿no? Entonces cualquier capa yo la puedo tomar, clic sostenido y ubicarla para que, por ejemplo, en este caso pase a estar por allí detrás. Podríamos entonces a ella misma generarle otra animación y que sea que aparezca por acá y vuelva a quedar entonces en el lugar. Bien, entonces ponemos ahí el gato. Vamos a decir que esté sincronizado los movimientos, no sé en qué momento ha de ser, tal vez por ahí. Decimos al gato, posición, tecla P, activamos, vamos adelante en el tiempo y le decimos que el gatico debe salir por acá. Listo, ahí tenemos entonces el movimiento. Se presentaría un problema, ¿no? Y es, venga, el gatico está presente desde mucho antes, ¿cómo hacemos? Ahorita por opacidad le decimos que su entrada tiene que ser más adelante, pues hagámoslo de una vez, ¿no? Justo por acá, cuando esté eso, el pastelito cubriéndolo, vamos a decirle que el gato también debe tener opacidad, generamos que ahí sea el 100% y un fotograma atrás, pues el 0%, ¿no? Simplemente para desaparecerlo. Listo. Ahí va, 1, 2, uy, quedó como raro el gatico, vamos a ver que de nuevo, tiene como un movimiento raro, vamos a revisar el gato, para ver sus keyframes, yo le intenté hacer ahí como un movimiento extraño, pero vamos a decir que no nos inventemos cosas por ahora y dejémoslo ahí. Revisamos 1, escala, rotación, posición, ahí lo tenemos. Entonces, esto será el terreno inicial para lo que es como tal la animación, que si se dan cuenta, pues es muy sencillo. La virtud donde está en poder tener cada uno de los recursos por separado y más allá de eso entender el concepto de keyframe como un elemento con el cual yo puedo hacer que un recurso cambie de valor en el tiempo, ¿sí? Y fíjense que se puede entrar entonces en este tipo de elementos. Bien, esto será entonces la primera parte, atentos a lo que se viene y es cómo seguir trabajando con este tipo de recursos.